Hola, ¿cómo están? Bienvenido a esta clase de diseño de software. Vamos a la parte 3, a la clase número 3, que hoy vamos a hablar un poco de lo que se trata esto, de la idea del desarrollo de un software y los requerimientos, y la definición de los requerimientos. Un poco lo que nos toca en esta etapa es recorrer este conjunto de etapas que tiene el diseño y desarrollo de un software. O sea, desde que tenemos la idea principal, desde que se nos ocurre hacer algo, desde que un cliente nos llama porque tiene una idea para hacer un software, hasta que el software está terminado e implementado, debemos pasar por estas 4 etapas para definir un software. Repasemos rápidamente esto que ya lo hemos visto. Todo nace de una idea, de un disparador, que se nos ocurre hacer algo. Lo primero que hay que determinar qué es lo que vamos a hacer. Estas primeras 2 etapas que están acá, el disparador y la determinación de los requerimientos, forman parte del dominio del problema. Acá yo no estoy pensando en cómo lo voy a solucionar, sino en qué. Por supuesto que como somos desarrolladores de software, siempre tenemos en la cabeza hacer un producto de software, ¿tá? Una página web, una aplicación para un celular, una aplicación de escritorio. Siempre tenemos en nuestra cabeza esa idea que un software va a resolver el problema, pero en este momento, en la determinación de los requerimientos, yo tengo que ver qué es lo que tiene que hacer mi sistema, cuáles son los requerimientos, qué cosas debe cumplir mi sistema para poder solucionar el problema que tiene que atacar. Después ya pasamos sí a la solución, al dominio de la solución, cómo lo voy a hacer, de qué manera. Acá entra toda la parte arquitectónica, acá ya defino el software que voy a utilizar, la base de datos que voy a utilizar, toda la infraestructura de red que voy a utilizar. Una vez que tengo todo lo arquitectónico definido, paso al desarrollo, lo que es base de datos, un desarrollo de interfaz, todo lo que el usuario ve y cómo lo ve, y un desarrollo de programas, que es la programación propiamente dicho. Por supuesto que esta etapa también incluye las pruebas de ese software, que tenga la calidad determinada de acuerdo a los criterios de calidad que se hayan especificado. Y una vez que lo tengo desarrollado, paso a la implementación o a la entrega al cliente. Pero la idea es que estas 4 etapas ustedes las aprendan, las sepan, es el camino que tenemos que seguir siempre para desarrollar un producto de software. Bueno, pasemos ya al disparador. Generalmente, como hemos venido hablando, el disparador es una idea. Es mucho más fácil para el cliente identificar la necesidad de hacer un software a través de una idea. Se nos ocurre una idea, pero no debemos olvidar nunca que detrás de una idea siempre hay un problema o una necesidad. Que todo producto tecnológico siempre resuelve un problema o una necesidad. Si ven esta imagen de la izquierda, van a ver que un poco plantea eso. Hay un problema, una necesidad. A partir de eso surge una idea y a partir de esa idea se crea el producto, se desarrolla el producto. En la segunda etapa, en la idea, es donde nace generalmente, y nosotros habitualmente lo que hay que hacer es a partir de la idea detectar el problema. ¿Por qué es tan importante detectar el problema? Es para determinar los criterios de éxitos. ¿Qué son los criterios de éxito? Son aquellas cosas que me determinan que mi producto de software está resolviendo el problema. Digamos, son definiciones que se establecen para saber si mi problema, en qué medida yo estoy resolviendo el problema. Por ejemplo, si la idea, como hablamos en clase, de Booking, la idea original era conectar hoteles con potenciales clientes. El problema de esa idea surgía porque para un cliente era muy difícil comparar precios entre hoteles, porque era muy difícil el proceso de contratación, de llamar a varios hoteles para poder contratar. ¿Cómo determino yo de que mi sistema está resolviendo el problema, o cuáles son los criterios de éxito para ver si mi sistema funciona? Bueno, si cada vez se usa más el sitio, por ejemplo, puede ser un criterio de éxito, la cantidad de usuarios que yo tengo, la cantidad de consultas que puedo tener, la cantidad de transacciones que puedo tener. Entendido esto, que es básicamente el arranque, digamos, por qué voy a hacer yo un software, es algo muy rápido, algo muy simple, algo muy pero sumamente importante. Pasamos ya a la segunda etapa, que es la definición de los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Son todas aquellas funcionalidades y propiedades con las que debe cumplir el producto de software. O sea, mi programa tiene que realizar determinadas cosas. Esas cosas que debe realizar mi programa son los requerimientos. En definitiva, cuando yo termine mi producto, voy a recorrer mi lista de requerimientos y voy a ir marcando cuáles cumple mi producto o cuáles no cumple mi producto.
Por supuesto que esos requerimientos, como dijimos en la clase 1, a veces son difíciles de descubrir porque el cliente no tiene mucha idea de software, sí tiene idea de su problema o de su negocio, pero no tiene idea de software. Entonces somos nosotros como analista, el que cumple el rol este es el analista, el encargado de entrevistar a todos los roles de la empresa para uno determinar qué requerimiento va a tener que tener mi software para cumplir con la idea que quiero llevar a cabo. Seguimos, como dijimos hace un rato, en el dominio del problema. Yo acá tengo que decir qué es lo que va a hacer el software, no cómo lo va a hacer, aunque como idea general yo voy a tener una idea de que voy a hacer un software. Si recuerdan la actividad práctica, que era hacer un sistema para una ONG, tenemos pensado que vamos a hacer una página web para que esa información esté disponible para todo el mundo. Ahora, ya no me importa en qué lo voy a hacer, si en PHP, si en JavaScript, cuál va a ser la interfaz que va a tener. Sí me preocupa qué va a tener ese producto, qué condiciones, qué propiedades, qué funcionalidades va a tener mi producto. Las consideraciones generales para determinar los requerimientos. Por excelencia la entrevista. Acá ustedes se van a transformar en entrevistadores, en ir y preguntarle al cliente, preguntarle al usuario, preguntarle a los técnicos. Ustedes tienen que conocer el sistema que van a terminar transformando en un producto de software. Tienen que conocerlo y eso lo hacen a través de la persona que realmente saben del negocio. Esta etapa nunca se debe saltear, nunca puedo hacer un sistema sin esta etapa de requerimiento, y la salida de esto es simplemente un listado con todos los requerimientos, o sea, todas las condiciones y las funcionalidades que debe llevar a cabo mi sistema. Si algún requerimiento es muy complejo porque necesita algún cálculo especial o porque es algo relativamente complejo, se puede hacer una hoja para un requerimiento en particular. Tengamos presente en este momento que esta etapa es la más difícil para el analista. Es la más difícil porque nosotros no conocemos habitualmente el sistema que maneja el cliente. Digamos, cuando nos llaman a nosotros para hacer un sistema, generalmente el sistema que vamos a hacer nosotros no lo conocemos. Si nos llaman de una clínica privada para hacer un sistema, probablemente de la terminología y el funcionamiento de una clínica nosotros no la conozcamos. Por lo tanto, es muy difícil para el analista sacar la parte funcional. Ahí tenemos que hacer mucho hincapié, tenemos que preguntar mucho y tenemos que tener la mayor información posible para adaptarnos a lo que nosotros queremos. En cuanto a la determinación de los requerimientos, ahí tenemos las cosas que tenemos que hacer. La entrevista, fundamentalmente, esto no puede faltar. Recolectar toda la documentación posible, la investigación de sistemas similares. Si se habló de un sistema de caja para implementar en una página web, lo que yo debo hacer es investigar sistemas de cajas para ver cómo funcionan, qué propiedades tiene, qué requerimientos cumplen esos sistemas de caja. Con todo eso me va a ser posible ya empezar a trabajar en el análisis y en el diseño. Y como salida de esto, tengo, como les dije recién, un listado de requerimientos, la documentación, y vamos a empezar a hablar de un diagrama de datos preliminar, que esto forma parte de la materia de base de datos. Todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando vayamos a diseñar un producto de software, nos vamos a encontrar con dos tipos de requerimientos. Requerimientos del proyecto, requerimientos del producto. Del proyecto en sí, en todo lo que tiene que ver eso tiene que ver todo con la logística del proyecto, que ustedes lo ven todo en la materia justamente que se llama evaluación de proyectos, y hay otra que se llama proyecto. Todos esos temas, que acá entran los gráficos de Gantt, asignación de recursos, todo eso entra en esa parte en los requerimientos del proyecto. Por ejemplo, un requerimiento de proyecto es que lo entreguemos en 3 meses. El cliente me dice, mira, yo lo necesito en 3 meses. Entonces, eso es un requerimiento de proyecto, no tiene nada que ver con el producto que yo voy a desarrollar. Y después están los requerimientos de producto que sí se basan básicamente en lo que el producto tiene que cumplir. Los requerimientos de producto aparte los podemos dividir en funcionales o no funcionales. Los funcionales a su vez son requerimientos de negocio, requerimientos del usuario, requerimientos del sistema. Y los requerimientos no funcionales son con aquellos que no tienen que ver con la función directa del producto, pero que en definitiva hacen al funcionamiento del producto. Generalmente nos dan idea de performance, en cuánto tiempo, en seguridad, en el uso del sistema,
ese tipo de requerimientos. Por supuesto que no los vamos a detallar, son requerimientos que no se detallan. Los que sí se detallan son los funcionales. Y en los funcionales tenemos tres tipos de requerimientos: requerimiento de negocio, requerimiento de usuario y requerimiento de sistemas. El cliente me dice que necesito mostrar la caja de la ONG. Bueno, ¿qué es una caja? ¿Cómo funciona una caja? Nosotros somos analistas, somos programadores, no sabemos cómo funciona una caja contable. ¿Quién nos va a explicar eso? Y bueno, el técnico, el contador o el empleado administrativo que la realice. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Cuando veamos este tipo, vamos a tener que tener en cuenta siempre que un sistema tiene entradas, procesos y salidas, recuérdenlo. Cuando determinamos requerimientos, el cliente nos va a hablar casi siempre de salidas. ¿Qué es lo que él quiere del sistema? ¿Qué es lo que él va a querer ver del sistema? Digamos, quiero ver la caja. Bueno, a partir de esa salida, yo voy a tener que investigar cuál es el proceso que me da esa salida y cuáles son los datos de entrada de esa salida. A veces también me puede dar el cliente el proceso, me puede determinar el proceso. Y en este caso me está diciendo el proceso, por ejemplo. Me tiene que decir, yo quiero hacer una caja. Bueno, una caja es el proceso. Yo de ahí voy a determinar la salida, el informe que voy a mostrar y qué datos de entrada voy a necesitar. Todas esas cosas, proceso, entrada y salida, me van a dar requerimientos. O sea, cuáles son los datos de entrada, qué es lo que tiene que hacer con esos datos de entrada y qué es lo que voy a hacer con la salida. Y acá damos el ejemplo de la ONG. Dice, por ejemplo, en la ONG, cuando hicimos la entrevista, dice, necesitamos que la planilla de caja sea visible para todos. Eso es lo que nos dice el cliente. De ahí nosotros sacamos que como requerimiento funcional es mostrar públicamente la planilla de caja. Eso es lo que yo tiene que hacer mi sistema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrar públicamente o a todo el mundo, a través de una página web, en este caso yo lo sé, la planilla de caja. Pero a partir de ahí yo tengo que empezar a preguntarme, ¿qué es una planilla de caja? ¿Cómo se confecciona? ¿Qué datos lleva? ¿Los datos que lleva? ¿Quién los carga? ¿Existen diferentes usuarios de datos para cargar y para ver? ¿Se necesita un login? Bueno, todo eso me va a dar un conjunto de requerimientos que están definidos por una simple frase o por un simple requerimiento, un simple pedido del usuario. A mí me va a transformar en un conjunto de requerimientos que pueden ser: primero, mostrar públicamente la caja, ingresar movimiento de caja para el usuario habilitado, realizar un CRUD de usuario, o sea, una alta, baja y modificaciones de usuario, porque si yo tengo que habilitar usuario, tengo que permitir darse de alta a usuarios que yo pueda registrarlo, y hacer un login para que los usuarios puedan ingresar y así clasificar qué tipo de usuario estoy teniendo. ¿Cómo hacemos esto? Como dijimos, entrevistas. Yo tengo que entrevistar al cliente, al que sabe del sistema, al que conoce el sistema. Si la idea es nuestra, si no hay un tercero, esto me lo tengo que preguntar yo permanentemente. ¿Cómo es el proceso para? Una pregunta que habitualmente debo hacer durante la entrevista: ¿qué es lo que el usuario quiere? Cuando el usuario les cuente la idea que tiene de lo que quiere del sistema, ahí le va a estar dando requerimientos. Le va a dar líneas generales de los requerimientos, generalmente muy globales, muy generales, como decía acá. Por ejemplo, mostrar públicamente la planilla de caja. Es un requerimiento global final. De ese requerimiento yo voy a desprender después otros requerimientos internos. Tener en cuenta que esos requerimientos no solamente me los da el cliente, sino también me los da el usuario del sistema, quién va a usar ese sistema. Otra cosa que tenemos que hacer es recolectar toda la información física que se nombre en la entrevista. Si habla de papel o electrónico, lo que sea, hay que utilizarla, investigar en sistemas similares. Por último, para terminar, un poco hablar de la ética de la exploración. Cuando nosotros vayamos a hablar con un cliente, con un tercero, vamos a estar haciendo uso o viendo información que es muy sensible a la empresa, a veces información personal, no puede ser divulgada, no puede ser dada a conocer esa información. Como ejercicio de la actividad, lo que necesitamos ahora es que, a partir de esa idea que ustedes plantearon de hacer un desarrollo de software, determinar los requerimientos que ustedes creen necesarios. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, nos vemos en el Classroom o en el campus virtual y seguimos laburando.